Antes de mediodía de Fides. No saben, lo que nos hemos enterado en la última hora. Resulta que las empresas, se lo voy a contar así de entrada, las empresas en general tienen que tener una validación de sus planes de bioseguridad al interior de la empresa. Todas las empresas deben hacer validar su bioseguridad, su plan, ante el Ministerio de Trabajo. Hasta ahí las cosas están bien. Resulta que el Ministerio de Trabajo ha emitido una lista de profesionales que tienen que avalar este plan de bioseguridad dentro de las empresas. Ok, hasta ahí, ok. Pero resulta que las empresas, para aprobar este plan de bioseguridad, tienen que pagarle a los profesionales cerca de 2,000 bolivianos. A ver, las empresas están saliendo de la pandemia, no están pudiendo pagar ni sueldos, están despidiendo gente. Y viene el Ministerio de Trabajo todavía a decir que tienen que aprobar un plan de bioseguridad con un profesional avalado por el ministerio, al que la empresa tiene que pagarle. ¿Se imaginarán ustedes ante esta determinación la molestia de los empresarios en el país? Sobre este tema vamos a conversar en cuestión de minutos aquí en Fides, así que por favor, no se vayan. 10:19, nuestro queso y marraqueta, primer sector en el programa. Yo me imagino a la primera autoridad edil del Departamento de La Paz haciendo maletas, planificando el día después. Entrego el mando y ¿qué hago? Después de tantos años en la Alcaldía de La Paz, unas buenas vacaciones mínimo. Luis Revilla, un gusto saludarle, buen día, bienvenido al Queso y Marraqueta en Fides. Muy buenos días, John, un gusto, por supuesto, estar en Fides después de mucho tiempo, ¿no? Por la pandemia y por varias cosas, pero un gusto visitarlos y estar en tu programa, por supuesto. ¿Has pasado cuántas veces por el COVID? Dos. Dos veces. Una en julio el año pasado y otra en enero de este año. Bueno, la de julio el año pasado fue suave, la carga viral no era alta. Simplemente tuve dolores musculares, pero la de enero sí fue más dura, ¿no? Ahí tuve daño pulmonar, perdí el olfato, el gusto y estuve bastante mal durante una semana. Pero bueno, después, gracias a las recomendaciones médicas, a los medicamentos, pudimos ir saliendo poco a poco y ahora estamos bien, con anticuerpos y esperando que esta enfermedad pase lo más pronto posible, porque creo que está haciendo verdaderamente daño no solo a familias, ¿no?, sino a la economía del país, de la ciudad, y es una cuestión muy preocupante de aquí en adelante. ¿Alguna secuela que te ha dejado el COVID? Dolores musculares, ¿no?, que es bastante común, dicen que eso va a tardar todavía en pasarse, y un poco de agitación. A mi esposa y a mi bebé, que también les ha dado a las dos, les ha dejado una inflamación en el miocardio, que igual poco a poco va a ir desapareciendo, pero dicen que es parte de estas secuelas que pueden causar cualquier cosa a las personas, dependiendo también de su organismo, de su naturaleza, etcétera. ¿Secuelas de haber sido alcalde? No, ninguna. Experiencias más bien, ¿no? Ha sido una experiencia fantástica. Ha sido un honor, por supuesto, servir a la ciudad todos estos años. Me voy muy satisfecho de todo lo que hemos logrado, de haber cumplido el grueso de nuestros ofrecimientos que le hicimos a la comunidad del 2010 y el 2015. Así que, a pesar de las enormes dificultades que hemos enfrentado de todo tipo, económicas, políticas, sociales, hemos logrado cumplir con todo lo que prometimos, y por eso la verdad es que no solamente yo, sino todo el equipo está muy satisfecho de lo que hemos hecho. ¿Qué faltó, Luis Revilla? Porque usted cumplió el grueso, dice, pero ¿faltó algo? Sí, siempre faltan cosas, ¿no?, por recursos. Quizá lo que más me apena en lo personal es no haber construido la nueva biblioteca municipal. Ese es un proyecto que lo teníamos listo, que se trataba de una construcción enorme. No solamente estamos hablando ahí de albergar documentos, libros, sino sobre todo una biblioteca interactiva, ¿no?, para los niños, para los jóvenes. Tenía que construirse frente a la Icacota, más o menos a la altura de la Casa de la Cebra,
Pero bueno, es un proyecto que está listo y que se hará hacia adelante. Quizá eso es lo que más me duele, si tú quieres, el no haber hecho. Pero por lo demás hemos cumplido con todo, con el ofrecimiento que hicimos de tener un sistema de transporte decente, el mejor del país como es el Puma Katari, un nuevo sistema de recolección de residuos que es el mejor del país, con los contenedores que no existen en ninguna otra ciudad del país, un sistema de salud que también es de primera calidad. Hemos construido 4 hospitales, uno más estamos empezando a construir ahora estos días. Todo el trabajo que hemos hecho en barrios, de verdad, 110 barrios en total, los 40 que dejó Juan del Granado, los cerca de 60 que hicimos nosotros, el sistema de prevención de riesgos, que igual es ejemplo para el conjunto del país. Bueno, un montón de cosas, los viaductos que también hemos podido cumplir. Entonces creo que, como te digo, eso y las miles de obras en los barrios y los proyectos son parte de la satisfacción con la que nos vamos, el deber cumplido y la tarea cumplida. Se dice que Iván Arias entra, pero entra, no quiero utilizar la palabra pacto, pero sí en buenas conversaciones con el alcalde saliente Luis Revilla, lo que podría producir alguna continuidad en algunas cosas que se han venido haciendo. ¿Hasta dónde hay este entendimiento con Iván Arias? No hay ningún acuerdo ni nada por el estilo, pero lo que hay es una responsabilidad. Es inevitable, John, los proyectos que hemos dejado en la ciudad ya no le pertenecen a una gestión, a un alcalde. Es obvio que el Puma Katari tiene que continuar, lo ha dicho además no solo Iván Arias, sino todos los candidatos. Es obvio que tienen que seguirse construyendo los barrios de verdad en las laderas. De hecho, hay 30 barrios que ahorita ya están financiados, que hemos conseguido el financiamiento y que se van a iniciar obras en el curso de los siguientes meses. Y le va a tocar al nuevo alcalde llevar adelante esos proyectos. 30 barrios de verdad. Es imposible decir que no le vas a dar continuidad a algo que ya está financiado, ¿no? Pero se ha reunido usted con Arias. Le voy a dejar la pregunta un ratito en el tintero, claro, para saber qué hubo en esa reunión con Iván Arias, el futuro alcalde de La Paz. Un segundo, por favor. Nos llama Noticias, vamos con David León a Tarija, por favor. Vuelco de una flota hace unas horas atrás. Tenemos detalles sobre esta información. Daniel, un gusto saludarte, Daniel. Adelante, por favor, desde Tarija. Gracias, John. Buenos días al país. Evidentemente tragedia en la ruta Tarija, en La Paz Tarija, por el sector de Camargo, por la comunidad de Vivicha. Al promediar las 6 de la mañana se suscitó un vuelco del costado de la flota Lince, con el director departamental de tránsito, el coronel Marco Antonio Balón. Coronel, este accidente se suscitó en esa región. 8 fallecidos, lamentablemente, coronel. Lamentablemente tenemos que informar este accidente con desenlace fatal, porque hemos tenido 8 ya muertes confirmadas del bus, 15 pasajeros que están en estado grave y 2 menores de edad entre los fallecidos, de 5 años y 3 meses. Aproximadamente a las 6 de la mañana se ha producido este hecho lamentable en la localidad de Vivicha, que es a unos 40-50 kilómetros de Camargo, jurisdicción Sucre. Y bueno, todo el personal acá de la patrulla caminera, bomberos de Tarija y nuestras respectivas ambulancias han ido para apoyar y bueno, auxiliar este fatal desenlace. Las primeras investigaciones y reportes que tenemos desde este lugar es que la flota habría sufrido un vuelco de tonel. En estos momentos ya el Ministerio Público también se hizo cargo y heridos están siendo trasladados a la ciudad de Tarija para su atención correspondiente. ¿Cuántos heridos son trasladados a los hospitales secundarios? Nos han reportado que son 4 heridos que de gravedad que están trasladados a nuestro nosocomio de esta ciudad. ¿Los heridos de qué lugares son trasladados en el departamento de Chuquisaca? Sí, han sido trasladados a Chuquisaca y también, bueno, pues al hospital de Camargo para la atención médica respectiva. ¿Resumen de este accidente en cuanto a las causas? Bueno, el reporte están llevando la ciudad de Sucre, en este caso Tránsito Camargo, que se ha hecho cargo del caso y bueno, pues para determinar las responsabilidades y las causas de este accidente. Las familias que están preocupadas, esta flota partió de La Paz con destino a Tarija. ¿A qué hora se podrá conocer la lista de las personas fallecidas y heridas? Sí, efectivamente, salió a las 7 de la noche de la ciudad de La Paz con rumbo a Tarija y bueno, el accidente se suscitó más o menos a las 6 de la mañana.
Me imagino de que en unos minutos más ya van a tener el reporte Sucre de toda la lista de fallecidos con nombres y de los heridos. El coronel Marco Antonio Gallón sobre este accidente de tránsito suscitado en esta jornada promedio a las 6 de la mañana en la comunidad de Inicha, pasando Camargo. Esta es la información, lamentablemente 8 fallecidos tras este accidente, John. Gracias, es la flota Lince, ¿verdad, Daniel? Exacto, la flota Lince que partió en horas de la noche de la ciudad de La Paz con destino a Tarija y sufrió ese vuelco de tonel en la comunidad de Virichayón. Muy bien, vamos a estar atentos a la lista, por favor, de los heridos y fallecidos. Lo volvemos a llamar, Daniel, en cuestión de minutos. Muchas gracias. 10:28, qué pena. Ayer lo del avión y ahora lo de la flota. Dios, qué semanita la que tenemos. Bueno, alcalde Revilla, usted se reunió con Iván Arias. ¿De qué hablaron en esa reunión? Tuvimos 2 reuniones, no a solas, sino con nuestros equipos de trabajo. La primera para establecer las condiciones de la transición y la metodología de trabajo de las comisiones de transición. Y una segunda donde vimos específicamente el tema financiero, la comisión financiera con nuestros equipos también de trabajo. Y luego de eso, pues han estado trabajando normalmente las comisiones que se han conformado, 15. El alcalde electo entiendo que está con reposo estos días por recomendación médica y seguramente en el curso de los siguientes días habrá oportunidad de hablar y tendré la oportunidad también seguramente de hacerle algunas recomendaciones ya más de tipo personal y que tienen que ver con las cosas que en mi percepción deben cuidarse, sobre todo en la gestión y por supuesto en la ciudad, ¿no? Los equipos de trabajo que se han especializado durante tantísimo tiempo en materia de riesgos, por ejemplo, ¿no? Materia también de finanzas, etcétera, etcétera. Pero bueno, habrá tiempo para conversar, como digo, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo de manera extensa, pero seguramente lo haremos en los siguientes días. Bien. Sol Bo, ¿cómo quedó después de las elecciones? No muy bien, no perdimos la personería porque ningún partido la perdió, porque así se estableció en la ley de convocatoria, pero no quedamos bien, está claro que no. Por los resultados principalmente en La Paz, donde creo yo que la gente valora lo que hemos hecho, valora la gestión, pero no quiere gobernantes eternos, no quiere que uno solo gobierne eternamente. Creo que la gente ha apostado sobre todo por la alternabilidad y con el corazón te digo, John, a mí me parece bien, creo que en el fondo de las cosas le va a hacer bien también a la ciudad y también a nuestro proyecto. Tocará de aquí en adelante hacer evaluaciones, mirar en qué nos equivocamos, en qué acertamos a lo largo de estos años y ver hacia adelante cómo continuaremos con nuestro trabajo, ¿no? No solamente estamos hablando de La Paz, sino también del interior del país. Casi ganamos la alcaldía de Oruro, donde nuestro compañero Marcelo Medina de Sol Oruro perdió por poco la alcaldía. Nuestros compañeros están todavía trabajando con Damián Condori en Chuquisaca. Tenemos ahí un par de compañeros asambleístas y electos. Así que bueno, haremos una evaluación nacional en el curso de los siguientes días respecto a estas alianzas y respecto a las posibilidades hacia adelante. Pero eso será más adelante, John. La verdad es que ahorita toca cerrar la gestión, descansar un poquito y después sí con calma ver qué pasa con el tema político hacia adelante. ¿Los resultados de Sol en La Paz son porque dijeron ya me cansé de Sol o por la gente que fue representando a Sol en estas elecciones? Usted me habla de... No creo que ninguna de las dos. Yo creo que fue más la decisión de la gente de que haya alternabilidad en el gobierno, de que no hayan gobernantes eternos, no hayan partidos que se eternicen eternamente en el ejercicio del poder, de que había que darle oportunidad a una gente distinta, a pesar de que la gente valora muy bien la gestión y lo que hemos hecho, así lo dicen además todas las encuestas que yo he podido ver. Entonces creo que también el peso de los 20 años de trabajo, los 10 primeros con Juan, buena parte del mismo equipo que trabajó conmigo durante los siguientes 10 años, tiene estas consideraciones que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, como te digo, a mí me parece bien, creo que le va a hacer bien a la ciudad. Y hay gente pero de Sol que se pasó a apoyar a Arias, sí, ¿no? También. Y que va a seguir en la alcaldía. Ocurre, ¿qué vamos a hacer? Son decisiones personales de la gente, no fue el grueso,
fueron personas específicas. Creo que eso es algo que hacia adelante tiene que cuidarse porque no le hace bien a la democracia, ¿no? Creo que los propios partidos tienen que evitar en sí mismos el transfugio porque eso no le hace bien al sistema político, ni a los partidos, ni a la democracia. Pero bueno, es un tema, como digo, ya de decisiones personales que escapa a cualquier previsión que pueda tomar el partido. Los que se han ido son tránsfugas, alcalde. Se han cambiado de camiseta, pues, John. Claro que se han cambiado de camiseta en cuestión de días apenas, ¿no? Y yo lo lamento, pero bueno, vuelvo a decir, son decisiones personales de cada quien. Hablemos un poquito del futuro de Luis Revilla. ¿A qué se va a dedicar? Me imagino que se tomará un descanso, me dice usted. Unos días, ¿no? Unos días después de terminar la gestión me iré a Cochabamba a ver a mi mamá. Mi mamá vive sola allá, así que vamos a ir a acompañarla unos días, a pasar tiempo con ella, buena parte del tiempo que no he podido pasar con ella durante todos estos años. Seguramente estaremos otros días en Santa Cruz para que mi bebé pueda estar más tiempo con su familia materna. No te olvides que mi esposa es cruceña y no tiene familia aquí, toda su familia está en Santa Cruz. Y después regresar, por supuesto, ver trabajo, de algo tenemos que vivir, tengo que buscar trabajo. Hay varias posibilidades interesantes de trabajar en algunos proyectos de asistencia técnica a municipios del país, con proyectos de la cooperación internacional que estamos discutiendo y estamos viendo esa posibilidad. Así que veremos qué es lo que se da y eso tomará todavía seguramente una semana, así un tiempo. Retomo el tema de este paréntesis en lo personal. Usted alguna vez, en algún momento, dijo que había sido un error apoyar a Mesa. Ha tenido varias decisiones, ¿no? Se apegó a Yanine, se pegó a Mesa. Lo que dije con todas sus letras, John, fue que fue un error participar de las elecciones del 2019 y del 2020. Eso fue lo que dije. Creo que no debimos involucrarnos. Ahora, viendo las cosas, ¿no? Creo que debimos habernos abocado a nuestro fortalecimiento como partido, concentrarnos en lo local, en fortalecer nuestros cuadros, nuestros liderazgos a nivel local, no solamente en La Paz, sino en el conjunto del país, porque el participar de esos dos procesos electorales nos distrajo de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, también hay que considerar el contexto en el que estábamos, ¿no? El 2019 con un país tremendamente polarizado, lo propio el 2020, era difícil no estar en medio, digamos, del juego y del partido, ¿no? En ese momento, pero vistas las cosas y los resultados hoy día, quizá lo mejor hubiera sido no involucrarnos en esos procesos electorales nacionales y más bien concentrarnos un poco en nosotros, ¿no? Que eso tocará hacer de aquí en adelante. Veo que se lleva buenos recuerdos de la alcaldía, Luis Revilla, pero de la política ¿no ha quedado escaldado después de todo lo que le ha pasado? Es dura pues la política, John, y peor en el país donde en lugar de que tus propios adversarios puedan valorar las cosas buenas que se hacen, apoyarlas, como ocurre en otros países del mundo a pesar de las diferencias, se ocupan de destruirte, se ocupan de inventarte juicios, procesos de persecución política, judicial, ¿no? Todo con el afán de destruir al adversario. Ojalá esa cultura de destrucción que tenemos en nuestra política nacional cambie algún día y yo estoy contribuyendo a eso. Creo que este proceso de transición que vamos a hacer en la Alcaldía de La Paz es una muestra de que eso tiene que cambiar. Yo de corazón también le deseo lo mejor a Iván, ojalá él pueda ser un mejor alcalde que yo, te lo digo con sinceridad, porque eso le va a hacer bien a la ciudad, eso es lo que necesita la ciudad. Tenemos enormes diferencias, pero también creo que hay que respetar la voluntad de la gente, hay que actuar con sabiduría y con responsabilidad, a pesar de que seamos adversarios políticos. Hay que construir una cultura de la institucionalidad donde independientemente de quién gobierne o quién sea adversario, quién sea oposición, hayan mínimos márgenes de respeto por lo que se hace y evitemos esta persecución y esta manera de hacer política tan destructiva que tenemos lamentablemente en nuestro país. Luis, me imagino a ti en una mesa y al frente la gente del MAS. Llevar políticamente una gestión, negociar políticamente para que te dejen hacer. ¿Qué has tenido que negociar durante tu gestión? No mucho, porque gracias a Dios teníamos mayoría, ¿no?
más que negociar, yo diría, sí, hemos conversado para ver si nos poníamos de acuerdo en algunas cosas, en algunos proyectos que eran importantes para la ciudad. Pocos, ¿no? Creo que pocos han recibido el apoyo de nuestra bancada de oposición. Quizás sí el tema de los buses, ¿no? O algunas otras iniciativas muy puntuales, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hemos tenido mayoría en el Consejo, como tendrá también nuestro alcalde electo a partir de ahora, y eso es importante porque eso permite que tengas la posibilidad de gobernar sin chantajes, sin presiones, pero al mismo tiempo te permite la posibilidad de escuchar a los adversarios si es que ellos tienen la voluntad también de contribuir, ¿no? Entonces no, negociar no, pero hemos podido hacer acuerdos. No, yo no diría tanto con mi oposición en la alcaldía, sino con el gobierno nacional, ¿no? En algún momento hicimos acuerdos para dejar de pelear y trabajar en beneficio de la paz. Ellos me pidieron, recuerdo bien, que nosotros viabilicemos los terrenos que necesitaba el gobierno para construir el hospital que se está construyendo ahora en la avenida Zabaleta, por ejemplo. Ese es un terreno municipal que lo hemos cedido al gobierno. O el terreno para construir el oncológico en Achumani, que también lo hemos cedido y se está construyendo el oncológico. ¿A cambio de que también el gobierno nos apruebe los créditos que eran necesarios para barrios de verdad, que eran necesarios para los proyectos que tenía el gobierno municipal? No otra cosa. Así por las negociaciones te das medida. Sí, pero no en ese sentido tan burdo como parece, ¿no? Sino en conversaciones más largas de análisis de la situación del país y de decir, a ver, estamos aquí enfrentados cuando tenemos una responsabilidad de trabajar en beneficio de la gente. Entonces, pongámonos de acuerdo. O sea, la alcaldía necesita del gobierno nacional para gobernar. Claro que sí, el próximo alcalde va a necesitar, John, coordinar con el gobierno. Peor en la situación de crisis económica en la que estamos, va a necesitar de mucho apoyo del gobierno nacional, y seguramente hay cosas que el gobierno municipal puede hacer también para apoyar las políticas del gobierno. ¿Cómo no íbamos a ceder terrenos para un hospital, por Dios? Claro que sí, pues, no, por supuesto. ¿Y cómo no nos iban a aprobar los créditos si cumplimos con absolutamente todas las condiciones que tenemos que cumplir y que están establecidas en la norma? Pero sí hay pues una parte en esas decisiones que se llama voluntad política, ¿no? Y tiene que haber voluntad política de ambas partes para hacer las cosas, y en su momento hubo, y eso viabilizó estos proyectos que quería el gobierno, viabilizó los proyectos que necesitábamos nosotros. Okay. En 5 años, ¿dónde veremos a Luis Revilla? No lo sé, la verdad, eso es futurología. Por supuesto aquí en el país, por supuesto en mi ciudad, pero no lo sé, habrá que ver cómo rearticulamos nuestro proyecto con calma, con responsabilidad, sin apuros como los que tuvimos el 2019, el 2020, y que quizá nos llevaron a esos resultados, pero con toda seguridad sí contribuyendo desde donde se pueda a nuestro país, a nuestras ciudades. Muchísimas gracias, Luis Revilla. Esta será de la última entrevista que tenga en fin. Ojalá que no. Todavía soy alcalde mes y medio. Así que con todo gusto, John, cuando consideres pertinente nos ponemos de acuerdo y estamos aquí para hablar y conversar como siempre. Bueno, pues dije de las últimas entrevistas. De las últimas. Gracias, Luis Revilla, gracias. El alcalde Gracias, de La Paz, con nosotros aquí en el caso de Imarraqueta. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Es una decisión del Ministerio de Trabajo. Planes en el tema de la bioseguridad deben ser aprobados, pero por un profesional que el Ministerio de Trabajo propone. Y resulta que este profesional tiene que ser cancelado por cada una de las empresas, por decirlo así, que pasen este diagnóstico. No, para empezar, vamos a ver cuáles son los diagnósticos de bioseguridad dentro de una empresa. Barbijos, alcohol, no se sabe qué más. Pero ya lo decimos, en medio de la pandemia, sacarles más plata a todas las empresas por este tema no parece al menos lo lógico, teniendo en cuenta que incluso empresarios advierten que el incremento salarial que se vendría planificando va a derivar también en cierre de empresas. De esto vamos a hablar en cuestión de minutos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Segunda vuelta en La Paz, el próximo 11 de abril va a ser la segunda vuelta, vamos a tener otra vez elecciones, y como son para gobernador en La Paz,
tendremos estas características generales de autos de buen gobierno y todo aquello. Un día más de elecciones. Don Franklin Flores, muy buenos días, candidato del MAS. ¿Cómo se está preparando para esta segunda vuelta eleccionaria? Bienvenido a Fides, buen día. Sí, don Franklin Flores, adelante por favor, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. John, muchas gracias. Saludarte de todo corazón, hermano, y a todas las y los paseños, toda Bolivia, que nos escuchan en este momento, ya preparándonos para las elecciones, con firmeza, con mucha fortaleza y con mucho optimismo. Ya la dirección política del MAS, ya suscribimos una unión de estrategias, acción de actividades de campaña, de la misma manera con los redes sociales, que es la columna vertebral del movimiento socialismo, de la misma forma. Ahora estamos cumpliendo el cronograma que hemos trazado para estas 2 semanas. Una campaña de voto a voto, de persona a persona, recorrido por las diferentes urbanizaciones de la Ciudad del Alto, distritos de la Ciudad del Alto, ¿no? Con los diferentes sectores como peones, transportistas, hermanos carnitas y todos en la ciudad de La Paz mismo. A nivel de las provincias estaremos presentes de la misma manera en las 20 provincias, los 85 municipios que pertenecen al sector rural, ¿no? Empezando desde Viacha, Palca, Micapaca, estaremos en Paquetao, Apolo, y los Yumas de La Paz, tenemos el norte paseño, Ixiamas, Caranavi, Pobre, las provincias del sur como San Pedro de Curahuara, Casica, o finalmente Uruguay, Zapati, Caigón. Entonces ya tenemos un plan estratégico, ¿no? Para cada una de las provincias, la ciudad de La Paz. Bien, don Franklin Flores, a ver, ha sorprendido a todos definitivamente los resultados que Santos Quispe, el hijo del Malcu, ha podido sacar en las últimas elecciones. Y claro, todo el mundo se pregunta, Santos Quispe, un hombre no conocido en la política, Santos Quispe no tiene una trayectoria administrativa como para poderlo conocer, pero es hijo del Malcu. ¿Usted cree que esta tercera característica haya hecho de Santos Quispe un candidato que logre la cantidad de votos como para desafiar una segunda vuelta? Sí, don Franklin está con serios problemas ahí en la conectividad. Don Franklin Flores, ¿nos escucha? Hermano, yo no he llegado. Bien. Sí, mi hermano, no le escuché la última parte. Disculpe. Bien, don Franklin decía, ¿será esta sola característica de que es hijo del Malcu lo que ha llevado a Santos Quispe a alcanzar este votaje que le permita llegar a la segunda vuelta? ¿Por qué cree que la gente ha votado por Santos Quispe? Bien, terrible la comunicación internet. ¿Podemos hacerlo por teléfono, por favor, a mi productor Wilmer Núñez ahora, para tener una mejor comunicación con Franklin Flores? Vamos a comenzar a invitar a los candidatos que están en la segunda vuelta en cada una de las ciudades. Es importante porque seguimos en este tema todavía de la carrera electoral y en La Paz al menos se va a sentir. A ver, Franklin Flores tiene al MAS de su lado y se dice que el MAS en el área rural es imparable. Pero Santos Quispe tiene también la popularidad y el arrastre en las áreas rurales. Áreas que definitivamente definen quién va a ser gobernador del departamento. Y un gobernador, decimos al final, que no solamente tiene que ocuparse en los trabajos del área rural, sino también estar en coordinación con las ciudades que van a tener a sus alcaldes. Veamos. Don Franklin Flores, estamos ya en comunicación con usted una vez más. ¿Sí, Wilmer? Estamos con don Franklin Flores. Ahora sí, don Franklin, buenos días. Buen día, John. Ahora sí, lo escucho muy bien por el teléfono. Le preguntaba, Santos Quispe como para la segunda vuelta, ¿por qué cree que haya alcanzado esa cantidad de votaje Santos Quispe, don Franklin Flores? Bueno, probablemente sí, ¿no? El homenaje, el honor al hermano dirigente Felipe Quispe, que se sucede, probablemente haya venido por ese lado. Por otro lado,
probablemente en la ciudad del Alto particularmente haya sido por alguna medida, haya estado enojado con nuestro gobierno y haya dado su voto, pero de todas formas nuestro principal planteamiento no está basado en el candidato opositor. Nuestro trabajo está basado en nuestro programa de gobierno, en el programa de generar empleos con industrialización, 30.000 empleos directos, 30.000 empleos indirectos, oportunidades para el joven universitario de la Universidad Pública del Alto, oportunidades para el hermano universitario de San Andrés, de los institutos. ¿Cómo vamos a recuperar el liderazgo económico? ¿Cómo vamos a industrializar nuestras materias primas con valor agregado? ¿Qué metas y objetivos tenemos en la construcción de nuestro camino carretero en las diferentes provincias de La Paz? Eso es nuestro objetivo. En la ciudad del Alto, particularmente, en la ciudad de La Paz y los municipios colindantes, hemos propuesto la conformación y la constitución de la ciudad metropolitana, unido por Batallas, Laja, Pucarani, Viacha, Mecapaca, Palca, Achocalla, donde podamos integrarnos con proyectos de desarrollo como agua, seguridad ciudadana, tratamiento de residuos sólidos, tratamiento de la basura, no el gran complejo industrial que hemos propuesto, que es la columna vertebral de nuestra propuesta, y además integración caminera dentro de ese municipio. Por ejemplo, hay una primera rotonda, un primer anillo que se ha construido, que falta por culminar, el camino que viene de la cumbre Alto Lima, no, Extranca-Sencata. Ahora proyectamos otro anillo, no, uniendo esos municipios, los municipios que hemos mencionado que van a ser parte del eje metropolitano, que pase por Batallas, Laja, Pucarani, Viacha, Mecapaca, Palca, Achocalla, ¿no? Porque había que pensar no solamente de aquí a 2 o 3 años, había que pensar de 5 o 10 años. No, anteriormente, hace 10 años, evidentemente veíamos un municipio de Viacha muy lejano de la ciudad del Alto, o un municipio de Mecapaca lejano de la ciudad de La Paz, pero ahora prácticamente ya somos uno. ¿No? Usted no sabe desde dónde es Viacha, desde dónde es el Alto, o lo mismo, ¿no? Mecapaca, ya los hermanos que viven, por ejemplo, en Huaxquilla, ¿no? en Huaxquilla particularmente, ya son compañeros que trabajan en la ciudad de La Paz, en la tarde se trasladan allá a dormir, etcétera. Lo mismo pasa con los de Viacha. Entonces, ya nuestro plan está basado en unir el eje metropolitano, ¿no? Estamos pensando más en eso, nuestra propuesta que vamos a llevar a casa por casa es cómo vamos a mostrar de dónde a dónde va a ser nuestro trazo, cómo vamos a enfocar nuestro hospital, cómo vamos a enfocar nuestro tratamiento de basura. Pensado en eso, hermano. Bien. Don Franklin, escuché decirle que hay una molestia en contra del MAS en el área rural. No, en la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto. ¿Y en el área rural cómo siente al MAS? El MAS está contundente en las 20 provincias. Mira, hermano John, hemos casi 65 municipios, ganamos en las 20 provincias. 65 municipios. ¿Ah? Ahora, por otro lado, constituimos 2/3 de la Asamblea Legislativa Departamental. De las 20 provincias ganamos en 16 provincias, hermano John. Tenemos ahorita 16 asambleístas por territorio, más 9 asambleístas por población, sin nuestro cálculo, y los asambleístas de los pueblos indígenas que eligen por sus propios procedimientos, que son 5, prácticamente ya superamos los 2/3 de la Asamblea Legislativa. En este caso, hasta este momento, hasta hoy, ¿no? La Asamblea Legislativa Departamental está con 2/3 del movimiento al socialismo, ¿no? Y con los 65 alcaldes ya electos, que también es por el movimiento al socialismo, al margen de que muchas otras agrupaciones ciudadanas han propuesto candidatos que también son militantes del MAS, que por cierto, bajo los procedimientos orgánicos, no es probable que retornen a sus filas. Bueno, nosotros tenemos otro debate seguramente a futuro, pero en este momento, compañeros alcaldes que han ganado a través del MAS son 65 y 2/3 de la Asamblea Legislativa Departamental. Bien. Don Franklin Flores, cuando le preguntábamos cómo está el MAS en el área rural, vemos que, claro, la pugna va a estar precisamente ahí. Un hijo del Malcu que parece tener arrastre en los mismos lugares del área rural donde está el MAS. Una pugna muy fuerte en ese sentido.
¿Cómo está viendo usted este panorama? Hermano, en una primera etapa de estas elecciones que ha pasado, en primera vuelta, ganamos contundentemente, mi hermano, ¿no? Le llevamos al segundo, o sea, al bloque Jayaya, que en este momento está en contienda, le llevamos 300,000 votos, John. 300,000 votos le llevamos. O sea, no es poco, 300,000 votos en La Paz, ¿no? Le llevamos casi 15 puntos, ¿no? Si uno los porcentajes. Claro. Ganamos casi en todas las provincias, casi, excepto de algunas provincias, ¿no? Bueno, por alguna decisión, por lo que el candidato no ha asistido. Por ejemplo, yo tenía un cruce de agenda, ¿no? Lamentablemente ha chocado 2 agendas y no puede asistir a una concentración de un municipio. Bueno, ese municipio digo, bueno, este compañero Franklin no ha venido. Bueno, ¿por qué no ha venido? Bueno, señores, no vamos a tener que votar por él, una decisión que han adoptado. Pero en esta segunda etapa ya lo subsanamos, ¿no? Nos tiene que explicarle y al ampliado. Y bueno, dijimos, señor, le hemos explicado por qué no hemos podido asistir. Bueno, ya hemos ya resuelto a algunos malos entendidos que podía haber habido en esta primera etapa de las elecciones. Pero yo estoy convencido de que en esta segunda vuelta, las provincias que no hemos podido llegar, no, ahora visitaremos, conversaremos, consensuaremos, y bueno, estoy seguro que votarán por el movimiento al socialismo, por el proceso de cambio, no, fundamentalmente por un tema cultural, identitario nuestro, ¿no? Nosotros lamentamos bastante, ¿no?, la alianza, la cercanía que tiene los de esa agrupación ciudadana que va a competir con nosotros, alianza con el señor Arias, con el Rafael Quispe, con Fernando Camacho, que públicamente lo han expresado, su apoyo hacia ellos, ¿no? Bueno, es un tema de ellos seguramente, pero a nosotros nos unifica, ¿no?, mucho más, con más solidez. Gracias, don Franklin Flores. Le mandamos un abrazo. Con esto arrancamos entrevistando a todos aquellos candidatos que van a ir a la segunda vuelta. Como siempre, desde Fides, que le vaya muy bien en estas justas eleccionarias. Gracias, don Franklin Flores, por atendernos. Un abrazo y buenos días. Un alto honor, John, ser entrevistado por un personaje, un periodista tan prestigioso, hermano. Muchas gracias, hermano. 10:59. Bueno, me comienzan a escribir al teléfono nuestro de Fides, al 765-00237, y me dicen, John, por este protocolo de bioseguridad que las empresas deben hacer, certificar ante el ministerio, pero con un especialista en el que el ministerio ha puesto, hay que pagarle al especialista 3,500 pesos. 3,500 pesos. A ver, no vamos a adelantar criterios, sin embargo, escucharemos a quienes saben, a la vuelta del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, hablando de esta disposición del Ministerio de Trabajo. Ya volvemos a ver. Comencemos a hablar con don Gustavo Jáuregui, que es el gerente de la Cámara Nacional de Comercio, a quien le agradecemos mucho este contacto con Fides. Don Gustavo Jáuregui, muy buenos días, bienvenido al programa, gusto tenerlo acá. Muy buenos días, John. Para mí es un placer estar contigo y a través tuyo también de toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Gracias, don Gustavo. Don Gustavo, a ver, en medio de la pandemia, el Ministerio de Trabajo les pide a las empresas sistemas de bioseguridad, que puedan aprobar un sistema de bioseguridad. ¿Qué está pasando con esto? Yo lo dije, espero que esté de acuerdo a lo que se entiende, pero usted nos aclare el panorama, por favor. Claro que sí, John. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha emitido el pasado 4 de marzo la resolución ministerial 186/2021, por la cual se ha aprobado un reglamento justamente para la implementación de medidas de bioseguridad en las empresas. ¿Cuál es el problema y cuál es la problemática que se ha generado a raíz de esto? Que además, como Cámara Nacional de Comercio, la hemos representado y hemos enviado varias notas, porque obviamente hemos recibido también reclamos de parte de los diferentes sectores empresariales, ¿no?, a los cuales representamos. ¿Cuál es el problema de esto? Muchos de los sectores tenían establecido sus protocolos de bioseguridad
aprobados además por algunas instancias que se los habían requerido ya el año pasado. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del sector gastronómico, por poner un ejemplo, que trabajaron de forma ardua con los diferentes gobiernos autónomos para poder aprobar sus reglamentos y protocolos de bioseguridad. Y lamentablemente ahora, pues nuevamente les están pidiendo algo que ya lo tenían aprobado, que han tardado tiempo, que han ejecutado recursos para poder aprobarlo, les están pidiendo nuevamente hacerlo. Lo mismo pasa en algunos otros sectores que además tenían regulaciones muy particulares, como el sector del turismo, por ejemplo, el sector hotelero, que tienen regulación tanto a nivel departamental por parte de las gobernaciones como a nivel municipal. Entonces, en general, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que se están solapando facultades de los diferentes niveles de administración del Estado. Tenemos a nivel nacional un Ministerio de Trabajo que ahora establece un reglamento, pero adicionalmente también tienen sus facultades los gobiernos departamentales y municipales que ya aprobaron protocolos de bioseguridad. Entonces, lo que están generando es una sobreregulación sobre el sector empresarial formal, que en etapa de crisis, como tú bien lo dices, tienen otro tipo de preocupaciones para generar reacción, más bien, y una dinámica distinta a estas actividades económicas, tienen cada hora tiempo y recursos para poder generar nuevamente este tipo de medidas. Y otra cosa adicional, que es que el plazo además es muy corto. Esta reglamentación de trabajo establece que si no la presentas en 20 días calendario, eso significa contabilizando desde el 4 de marzo, finales de este mes, que es la próxima semana, se ejecutarán medidas ya sancionatorias, es decir, se va a coercionar a las empresas, tanto con sanciones que incluso podrían llegar con la suspensión de sus licencias de funcionamiento a través de los gobiernos. Disculpe, don Gustavo Jáuregui, a ver, aquí son varias cosas que estamos detectando. La primera, que las empresas evidentemente han creado su sistema de bioseguridad ante el desconocimiento del manejo del coronavirus. Esto, si se quiere, se ha ido estandarizando un poco con el tiempo y cuando ya había más conocimiento, ¿ok? Ahora resulta que llega el Ministerio de Trabajo y les dice, tienen que presentar ese plan de bioseguridad, pero no lo vamos a aprobar nosotros como ministerio. Tiene que pasar por un especialista que reconoce el ministerio, al cual las empresas le van a pagar. Tengo entendido que son 3.500 bolivianos. ¿Estoy en lo correcto, señor Jáuregui? En realidad depende del tamaño de la empresa. Efectivamente, lo que estás en lo cierto es de que el Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es establecer especialistas que van a aprobar estos protocolos de bioseguridad. Son profesionales independientes que ellos han hecho un listado de que están certificados por el Ministerio de Trabajo para aprobar estos protocolos de bioseguridad, y muchos de ellos cobran, dependiendo del tamaño de la empresa, desde 500, hemos hecho nosotros más o menos un levantamiento de información como cámara, desde 500 hasta infinito, porque obviamente para una empresa mucho más grande, pues los montos también pueden alcanzar montos muy importantes. Claro, y el tema es ¿por qué el Ministerio de Trabajo no lo hace? ¿Por qué no tiene un personal que no cobre a las empresas? Porque, a ver, la empresa ha pasado por la pandemia. La empresa está pensando dónde va a sacar sueldos. Está despidiendo gente. Ahora está en la lucha por si se aumentan los salarios. Y meterle a otra persona para aprobar un plan de bioseguridad más, ¿por qué no lo hace el ministerio y deja de cobrar? Ese es el tema de fondo, señor Jáuregui. En realidad, si el ministerio quería asumir esta facultad, que por supuesto está bien, puede asumirla considerando temas de seguridad e higiene ocupacional, que son parte de su facultad. Lo que debería hacer es tal vez homologar, como tú bien lo dices, con profesionales que trabajan actualmente en el Ministerio de Trabajo, los protocolos que ya se aprobaron y que ya están en funcionamiento e implementados en las diferentes empresas. Eso sería lo correcto. Pero lamentablemente ahora lo que ellos están pidiendo es que se haga un nuevo documento, un nuevo protocolo de bioseguridad,
y que lo hagan con estos profesionales, lo cual obviamente genera un gasto adicional para las empresas que hoy por hoy están obviamente con liquidez, ¿no? Ante la falta de reactivación de la economía. ¿Y quiénes son estos especialistas en listas que están avalados por el ministerio y que pueden dar la firma para este documento a las empresas? Bueno, existe un listado en el Ministerio de Trabajo de profesionales que estarían certificados por el Ministerio de Trabajo. No tenemos conocimiento específicamente de cuáles han sido los parámetros para calificar y certificar a estos profesionales. Me imagino que tendrán alguna valoración especial, alguna profesionalización técnica en el tema, pero ellos son los que justamente es el ministerio que te brinda un listado donde los empresarios tienen que ir y acceder a estos listados y escoger a uno de estos profesionales para que les haga este tema. Más allá de eso es el tema del tiempo, como te digo, tienen el plazo ya para presentar hasta la próxima semana, hasta fin de mes. Entonces, el plazo es demasiado reducido para los grandes requerimientos que tiene el Ministerio de Trabajo, y el tema sancionatorio también es muy preocupante, John. A ver, y si no se les paga a estos expertos, si no se vuelve a hacer esta medida de bioseguridad en las empresas, hay las sanciones, incluso puede cerrarse hasta la empresa, esa sería la sanción máxima. Así establece la norma específica que han sacado con esta resolución ministerial, que lo que podrían llegar a hacer incluso es suspender la licencia de funcionamiento de las empresas, lo cual obviamente sin una licencia de funcionamiento se supone que no puedes operar. A ver, pero alguien escribe y dice, pero son 3.500 pesos nomás, por ejemplo. ¿Qué responderíamos a las personas cuando de repente tienen esa clase de criterios? Bueno, lo que hay que establecer, John, es algo muy claro. ¿Cómo es el tejido empresarial formal, que es sobreregulado por las entidades estatales? El tejido empresarial está compuesto básicamente por un poco más de 320,000 empresas a nivel nacional. Estamos hablando todas aquellas actividades económicas que tienen un registro de comercio, una matrícula mercantil para funcionar. De esas un poco más de 320,000 empresas, únicamente el 30% ha renovado su matrícula de comercio, por lo cual se presupone que son las que están activas, que son un poco más de 100,000 en todo el territorio nacional. Y de esas 100,000 estamos hablando que el 80% son empresas unipersonales. Las empresas unipersonales no necesariamente son de una persona, pero son unidades económicas muy pequeñas, donde normalmente son familiares, son microempresas donde trabajan máximo 5 personas. Entonces son empresas que no tienen una espalda financiera para poder asumir justamente grandes gastos en sus planillas de gastos. Entonces, para ellos, 3,000 bolivianos, pues por supuesto que afecta, y mucho más en una etapa de crisis, porque no olvidemos que estamos todavía en una etapa de crisis tanto sanitaria como económica. Entonces, por supuesto que a 8 de cada 10 empresas que son estas unidades pequeñas, pues les va a afectar. Claro que sí. A ver, pero ¿han representado esto en algún momento, don Gustavo Jáuregui, ante el Ministerio de Trabajo? Le han dicho, a ver, un momentito, no pueden pues meter la mano al bolsillo, ¿no? Así tan, no sé, si decir alegremente o demás, es decir, ¿no podrían ustedes hacerse cargo de estas medidas de bioseguridad? Además, ¿cuáles son esas medidas de bioseguridad que nos gustaría conocerlas, don Gustavo Jáuregui? Definitivamente nosotros inmediatamente se emitió la norma representado esta norma ante el Ministerio de Trabajo, quien es la autoridad que ha emitido, estableciendo además con qué criterios, todo lo que hemos mencionado ahora, el tema tiempo, el tema inversión, gastos y demás, y además considerando que ya existen protocolos aprobados que están haciendo que estén funcionando las empresas desde que se inició la pandemia el año pasado en la gestión 2020.
Lamentablemente no hemos tenido una respuesta porque lo que nosotros esperábamos era una convocatoria, una reunión de parte del Ministerio de Trabajo, no necesariamente de la ministra de Trabajo, sino de cualquier otra autoridad que esté a cargo de este tema. Pero existe están muy herméticos en las diferentes entidades estatales y definitivamente no quieren tener justamente estas reuniones de coordinación, discutir justamente desde el punto de vista técnico cuál sería el justificativo de su implementación. Nosotros siempre hemos ratificado como Cámara Nacional de Comercio que toda medida que se vaya a asumir debería ser trabajada previamente y consensuada con el sector que las va a aplicar. Porque caso contrario, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no la trabajas esa medida y la quieres implementar, vas a tener problemas justamente en su implementación, porque los que conocen el día a día de la operativa, la problemática, es justamente el sector empresarial que está, la actividad económica que está trabajando en el mercado. Entonces, lamentablemente no hay apertura de parte del Ministerio de Trabajo en este caso. Bien. Muchísimas gracias, don Gustavo Jáuregui, gerente de la Cámara Nacional de Comercio. A veces se toman algunas medidas que, bueno, son demasiado discutibles. Gracias por esta primera entrevista. Vamos a seguir con este tema que nos parece muy importante, porque en medio de todo esto y cuando las empresas se quieren reactivar, claro, no estamos en contra de que se les dé a los empleados, por favor, las medidas de bioseguridad, que se lo tiene que hacer, pero que encima se les saque otra plata más y se les haga hacer un doble trabajo, por ejemplo, es como decirle al ministerio, oiga, a ver, un ratito para el ano, como que reconozcan lo que hemos hecho y sobre todo no saquen más plata, que es lo más importante. Gracias, don Gustavo Jáuregui, gerente de la Cámara Nacional de Comercio, por esta entrevista. Son las 11:19. Sí. La gente reclama hoy en nuestro streaming y nos dice, ¿podemos hablar del accidente del avión de la Fuerza Aérea Boliviana? Sí, claro. La bruja anda suelta. Ya son 3 accidentes. 3 desde ayer. Le contamos del último, enseguida nada más acompáñanos. Calles paseñas circula un minibús. Tenemos las imágenes. Vea por favor esta imagen. Escuchando dice 101.5 FM, la Fides. Esto es para vos, don Ricardo Rojas. 386 a Villa Copacabana. ¿Qué tal? ¿Ah? Eso es. Clásicos dice que le gustan. Don Ricardo dice no le gusta la chicha, le gustan clásicos, don Ricardo. Cambia, hermano, cambia por favor. Queremos que don Ricardo sonría. A ver. Pone un clásico. Bien por los clásicos, mi querido Ricardo. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Con cuidadito nomás. No se me distraiga. Señores pasajeros, bienvenidos. Están ustedes a bordo de la línea 386 Villa Copacabana. Que disfruten de su viaje con el maestrito Ricardo Rojas. Peinado el libro. Raya al medio, don Ricardo. Que está de moda, don Ricardo. ¿Qué es pues peinado de clasiquero? ¿Qué tal? Piloto al mando de ese bólido. Un abrazo. Bueno, don Ricardo Rojas, hablando de pilotos, tenemos que hablar del tema de los pilotos. Ahora sí, señor, por favor. Ese va a ser un clásico lo que pasó ayer, pero un clásico de la aberración, déjame decirte. Vuelve a ponerme el meme, por favor, que está circulando en las redes sociales, que grafica uno de los primeros, vamos a decir, exabruptos, después de un accidente. Primero que nada justifica la muerte de una persona y hay que investigar el hecho hasta el fondo. Muy bien. Pero este meme grafica una de las primeras cosas que se ha hecho en este accidente aéreo. De repente que caen los 2 pilotos en el paracaídas después de haberse eyectado, ¿ok? Y lo primero que se encuentran abajo son miembros de la Policía Nacional quienes se los llevan. Y con fuerza, se los llevan con fuerza. O sea, acaban de saltar de un avión, tratando de salvarlo, en el pánico de sus vidas, y se encuentran abajo con la policía que los arresta. Es decir, en este meme dice su brevet, por favor, nada raro, ¿no? Realmente nada raro. Pero que de paso se meta a la fiscalía y los investiguen por homicidio culposo. Homicidio culposo. A ver, ¿cuál es la figura del homicidio culposo?
La figura de homicidio culposo es un delito que consiste en causar la muerte a una persona física por una acción negligente. ¿Qué significa eso? No hagas, cuidado, pase algo, cuidado lo mate, cuidado, y pum, lo mata. Ok. El homicidio puede causarse por esa negligencia. Eso es homicidio culposo. Sabiendo que podías causar la muerte, es decir, lo has hecho. ¿Será este caso de los pilotos? ¿Será que no han hecho caso a algo y realmente estrellaron el avión para matar a una persona? ¿Será una falla de la máquina? ¿Será una falla humana? ¿Quién lo va a dictaminar? ¿La fiscalía? Pues, por favor. Tiene nomás que ser, y es muy buena la decisión de las autoridades, de que sea una comisión de accidentes que investigue este tema. Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer la fiscalía ahí? Y ahí tiene que salir a defender a los miembros de la Fuerza Aérea el propio comandante de la Fuerza Aérea. A ver, que se investigue. Mientras creemos que se ha tomado una buena decisión en mínimamente resarcir los daños materiales y todos los gastos que implique la recuperación de los heridos y, claro, lo que tenga que gastarse en el tema de esa persona muerta, que reiteramos, lo lamentamos muchísimo. Estamos con el abogado Álvaro Munguía. Don Álvaro Munguía es abogado de los pilotos civiles en el país, abogado de los pilotos civiles. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí. A ver, desde el mundo del derecho, ¿cómo está viendo este tema de que ahora estén los pilotos prácticamente acusados de homicidio culposo por lo sucedido ayer en el accidente de Izabal, doctor? Muy buenos días, John. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio, para poder explicar un poco de lo que está ocurriendo desde el aspecto jurídico. Bueno, lo que he leído en las noticias es que los señores están en calidad de aprendidos, los pilotos están todavía en la clínica, las últimas informaciones, pero están en calidad de aprendidos porque la fiscal y la policía ya intervino en el lugar del hecho, hicieron las pesquisas, el registro del lugar del hecho, el levantamiento de ciertas pruebas y demás. Es decir, que los pilotos están siendo o quieren ser procesados, se pretende que sean procesados por la vía ordinaria. Ahora bien, aquí, como siempre, cuando sucede algún hecho ilícito o probablemente ilícito que esté vinculado a militares, nos encontramos frente a la disyuntiva de si se aplica la jurisdicción militar penal o se aplica la jurisdicción ordinaria penal, desde luego. Entonces, tenemos que encontrar elementos que se han dado ya en casos anteriores, especialmente hay una sentencia constitucional, la 872 de 2018, que delimita en qué casos se debe aplicar la justicia ordinaria y en qué casos se aplica la justicia militar. Esta sentencia constitucional dice que la jurisdicción militar es una excepción, no es la regla, siempre y cuando haya algunos factores que puedan conducir al juzgamiento de militares dentro de su jurisdicción penal. A ver, doctor, pero ¿qué características serían estas como para dejar que este juzgamiento o esta investigación la lleve adelante la Fiscalía del Estado? La línea es una delgada línea entre lo que es la justicia militar y la justicia ordinaria. Esta sentencia constitucional que resalta y que toma de referencia a otra sentencia constitucional pasada, establece que tiene que haber un delito que no esté vinculado a actividades militares, entendiéndose actividades militares como aquellas que están establecidas en la Constitución Política de Estado, es decir, defensa y seguridad exterior e interior del Estado en cuanto a al sostenimiento de la democracia, al sostenimiento del Estado de Derecho. En otras palabras, podemos decir que si los militares estaban cumpliendo una función relacionada al ámbito de seguridad, como en este caso creo que era un entrenamiento militar, entonces correspondería nomás a la justicia penal militar que se haga cargo del caso. Pero habría que ver si es que no ha habido otros elementos, como por ejemplo una excesiva negligencia por parte de la... o más que negligencia, incluso podría haber otro tipo de
características que haya tenido esta operación aérea, que no sean propiamente militares, sino, no sé, en nuestro país a veces suceden cosas como que alguna vez he tomado conocimiento que algún general de la Fuerza Aérea había hecho una fiesta en un pueblo y había hecho pasar a los aviones porque era un pueblo de él, donde nació, una cosa así, un uso irregular de los bienes del Estado. Ahí ya no estamos hablando, por ejemplo, de un tema militar. Bien, doctor, a ver, pero todavía no se tiene claro absolutamente nada, no se ha investigado nada, es decir, hasta ahora son suposiciones de lo que ha podido pasar. Vamos a ir a escuchar un segundito la explicación del comandante de la Fuerza Aérea ayer. En conferencia de prensa ayer en la tarde explicaba esto sobre lo sucedido en este accidente del avión K-8 de entrenamiento militar. Vamos a poner un poquito más de volumen para que la gente lo escuche una vez, por favor, y se lo vamos a explicar enseguida. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a los amigos de los medios de comunicación. Hemos convocado a esta conferencia de prensa desde el Ministerio de Defensa a través de mi persona y el general Heredia, comandante de la Fuerza Aérea, para que de manera oficial hagamos conocer que la mañana de hoy, a horas 9:40 aproximadamente, hemos tenido un lamentable accidente de una aeronave. Vamos a adelantar un poquito, es el ministro de Defensa que está hablando, adelantar un poquito por favor para escuchar a el comandante de la Fuerza Aérea. Sin embargo, se lo podemos resumir. El avión estaba haciendo, según el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, ejercicios militares en un área que no es poblada, pero sufrió un percance al retornar al aeropuerto de Cochabamba, y para llegar a la pista del aeropuerto de Cochabamba estaban pasando por Sacaba, ya estaban retornando. Es ahí donde falla el avión y claro, con ese desenlace fatal, el avión tiene que caer, ¿ok? Esta es la explicación que dio el comandante de la Fuerza Aérea. Ya habían terminado de hacer el ejercicio militar. Es ahí, doctor, hasta donde se sabe lo que pasó con este avión. Por eso le digo que no hay todavía luces sobre lo que ha pasado, pero ya tienen encima un proceso por homicidio culposo, es lo que llama la atención y por parte de la Fiscalía. Correcto, como tú bien decías, John, este es un tema además altamente técnico que tiene que estar sujeto a la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Boliviana. Entonces, recién cuando se tenga un informe por parte de esta junta, entonces ya se va a ver en qué tipo de operación se trataba, cuáles han sido las fallas, han sido fallas mecánicas, fallas humanas, y principalmente el tipo de operación en el que estaba inmersa la aeronave, porque como hace un momento mencioné, es importante delimitar esta situación. ¿Qué tipo de operación estaba realizando la aeronave para determinar si se aplica o no se aplica la jurisdicción ordinaria o la militar? Reitero, si es que era un ejercicio vinculado netamente al aspecto militar, de protección de seguridad del Estado a través de un ejercicio o de un entrenamiento, entonces estamos en la justicia militar. Caso contrario, ya habría que ver que sea la justicia ordinaria, pero por el momento me parece muy prematuro, muy aventurado, muy precipitado que las autoridades del Ministerio Público quieran intervenir como sea el lugar, tal vez en un afán hasta a veces político, ¿no? Porque el problema es que cuando las cosas se empañan por el tema político, ahí se distorsiona todo. Sí, no hay que dejar que la política entre. Ni vamos a hablar del tema político porque estaríamos comenzando nosotros a crear chispa por ese lado, pero sería lamentable que el tema político entre en ese sentido, doctor. Pero la Fuerza Aérea Boliviana saca ayer una determinación, a ver, cuente, es la Fiscalía, ¿no? A ver, vamos a verlo por favor un segundito, la Fiscalía, a ver, que ordena a la gente en Cosmil se ponga en custodia, dice, en custodia, a los 2 pilotos que en este momento están recibiendo atención médica en Cosmil, Cochabamba. Custodia, es decir, se les ponga guardias y no se les permita salir. Ahí está, dice, dentro del caso seguido a denuncia de oficio contra Nil Subieta Alarcón y Juan Alcázar Vega, mismo que se encuentran en la clínica Cosmil por el delito tipificado artículo 251, caso requiere. No se detiene, dice, ¿no? Pero dice, mantenga en custodia a estos 2 hombres bajo responsabilidad del asignado al caso Capitán Franz Delgadillo.
a la gente dentro de Cosmil. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una aprehensión y una custodia? Cuando lo que se le quita es la libertad de movilidad, doctor. Efectivamente, me parece, bueno, un poco jalada de los pelos, por decir algo, la figura de la custodia, o es aprehensión o es arresto. Custodia, se custodian objetos, además, pero bueno, digamos que ya, entendemos que la idea es que no se vayan, no se escapen, pero desde el punto de vista además lógico, yo creo que 2 militares no se van a escapar, están plenamente identificados, corresponden a la Fuerza Aérea en Cochabamba, me imagino que tienen su unidad, un grupo, tienen grados, etcétera, o sea que no es necesario imponerles en este momento ninguna medida restrictiva de la locomoción, de la libertad. Entonces me parece que puede ser un exceso. Como le digo, es importante que escuchemos, tengamos el informe final de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos para poder determinar si realmente hubo alguna situación que pueda implicar la participación o que el caso sea derivado a la justicia ordinaria. Me pongo un ejemplo de esta sentencia constitucional, también en el tema militar. En este caso de la sentencia constitucional resolvió un hecho de un naufragio, de un hundimiento de un barco en el Beni, en el cual murió una cocinera. Entonces se lo sancionó por homicidio culposo precisamente a uno de los oficiales de la Armada Boliviana. Y al final la justicia ordinaria incluso rechazó el caso porque no había pues negligencia por parte, ni dolo ni culpa por parte del tripulante del barco, de la embarcación. Entonces, ahí vemos cómo podemos nosotros diferenciar el tema de la justicia militar de la justicia ordinaria. Es importante, como reitero, que se tenga el informe de investigaciones. Bien, doctor, estaremos a la expectativa de lo que suceda, pero a ver, se han ido cometiendo una serie, yo quiero decirle, exabruptos. Puede ser ante el desconocimiento, lo que quiera que fuere, comenzando por esta detención que han sufrido los pilotos al caer a tierra en sus paracaídas, por ejemplo. ¿Eso cómo se lee? Claro, desde luego, o sea, en toda intervención policial siempre tiene que primar el tema del respeto a las garantías, el respeto a los derechos constitucionales y sobre todo el principio de humanidad, ¿no? Si estamos viendo que una persona acaba de saltar de un paracaídas y puede estar lesionado, yo no puedo intervenir y arrestarlo o aprenderlo en ese momento. Tendré que tomar pues las medidas necesarias como el traslado por ejemplo, al hospital previamente, antes de iniciar cualquier tipo de pesquisa. La policía a veces actúa pues de forma impulsiva y en este caso se podría calificar de algún modo que así lo hizo, tomando en cuenta además que son militares, entonces ellos están también afiliados a una institución de seguridad del Estado, entonces tiene que haber un mínimo de respeto a lo que vaya a ser la Fuerza Armada en este caso, y a su personal, desde luego. Bien, muchas gracias, doctor. Los primeros aprestos en lo que deviene de este caso. No tenemos acceso al informe médico en Cosmil, Cochabamba. Vamos a poder esperar que nos puedan anunciar cómo está en el tema de los pilotos. Mientras, por el otro lado, estamos acompañando a las personas que han sufrido, es decir, daños materiales y personales, la pérdida de sus seres queridos. Es tema delicado, precisamente el tema de la vida, y estamos en eso. Doctor, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo. Gracias por estos minutos en Fides. Buen día. A usted muchas gracias, John. Hasta luego. Vamos a la pausa aquí y continuamos enseguida con Antes de Mediodía, amigos. ¿Cómo le diría? Cuando se siente usted nervioso comiéndose las uñas, y ojalá que no sea que esta nueva cepa del Brasil, la famosa cepa P1, esté en territorio nacional. Ojalá así no sea. Hemos contactado con el doctor Juan Armando Talavera. Es un médico boliviano internista en Brasil, y esta mañana le agradecemos, por supuesto, por adelantado, compartir unos minutos con nosotros para hablarnos de esta cepa que a todos nos preocupa. Doctor Juan Armando Talavera, un gusto saludarle hasta Sao Paulo. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, John Araya? La verdad que el gusto es todo mío, es un placer poder estar aquí con ustedes. Médico internista en el Brasil, trabajando en 2 nosocomios, me pasan de antecedente en producción. Así es, en realidad soy internista y cardiointensivista, entonces me desenvuelvo en 2 hospitales, en la área de UTI y de emergencia. Doctor Talavera, gracias por aceptar esta invitación a dialogar.
estamos a la expectativa de si esta cepa llega o no al país. El tema es que ni siquiera creo que tenemos cómo certificarla, porque no tenemos los equipos para ver si esta variante del virus está en territorio nacional. Pero ¿qué se está viviendo en relación a esto en el Brasil en este momento, doctor? La verdad que creo que es complicado, es cuestión de tiempo. Es difícil, como usted bien lo decía, poder afirmar si ella ya se encuentra en nuestro territorio nacional, pero sí, es muy difícil poder confirmar esto, pero es cuestión de tiempo y lamentablemente lo que hay que estar es prepararse, no podemos bajar la guardia porque la situación aquí está caótica, es importante. Yo creo que históricamente el sistema de salud del Brasil, considerado uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica, está colapsado. Los 26 estados, más el Distrito Federal que componen el Brasil, todos en fase roja, excepto por 2, si no me equivoco, que aún están en fase naranja. Y esto muestra de que la situación se salió de control. Y en base a una cepa que aparentemente tiene una capacidad de transmisión mucho más rápida. Ya sabemos que el SARS-CoV-2, el virus, tenía un R0, que es lo que llamamos, que es el número que transmite una persona enferma. A partir de estar enferma, ¿cuántos pacientes puede transmitir en media? Que era 4. Aparentemente esta cepa, este número llega a ser incluso el doble. Y eso es lo que facilita. No tenemos datos que sea más grave, pero obviamente cualquier sistema público o privado, que es lo que está sucediendo, hasta el sistema privado se encuentra colapsado en el Brasil. Doctor, tremendamente asesino, por decirlo así, esta nueva variante del virus. ¿Cómo es que este virus, qué necesitaríamos para que en el país se pueda reconocer que está aquí solamente por los síntomas? ¿O hay algún otro método científico que se ha utilizado en el Brasil o se utiliza cuando tiene usted al frente algún paciente? La verdad que el dato clínico es muy difícil poder diferenciarlo, John, porque la forma de presentarse del virus, en cualquier sea el cuadro, sabemos que los virus tienden a hacer un amplio espectro de síntomas y este no es un virus que es diferente de eso. Entonces, clínicamente no tenemos datos. Existen algunos datos que sugieren, antiguamente, clásicamente decíamos que los pacientes empeoraban entre el día 8 al día 12. Hoy tendemos a ver que los pacientes incluso en el tercero al quinto día ya pueden empeorarse, pero ese es un dato muy sugestivo y no podemos confirmarlo. En medicina no podemos hacer ese. Un dato que nos puede ayudar es la epidemiología, claro, ese siempre, y eso es lo que veo que se está intentando, algún caso que venga del Brasil, que ingrese a Bolivia y que dé positivo, eventualmente sería una, pero vuelvo a decir, la forma de confirmarlo tendría que ser en laboratorio de virología, donde se hace la secuencia genómica del virus y se ve las mutaciones, porque ya se han identificado las mutaciones de esta cepa, que muy bien usted lo decía, que es la cepa P1, conocida en la comunidad científica. Entonces, y así yo podría confirmar. Pero clínicamente y epidemiológica yo puedo intentar, pero no lo puedo confirmar, John. Por síntomas, doctor, ¿cómo puede la gente darse cuenta que puede ser esta nueva variante de la P1? Lamentablemente, por la sintomatología no tenemos el dato por síntoma que me diga que realmente sea la cepa. Lamentablemente, como le decía, los síntomas son variados y yo no puedo presumir de que porque presentó esto de aquí se trate de la cepa P1. Lamentablemente no tenemos ese dato. Doctor, entonces estamos desarmados ante esta nueva variante del virus P1. Yo creo que, John, lo que estamos teniendo un tiempo, una ventana que yo creo que lo que tenemos que hacerlo es aprovechar. ¿Aprovechar cómo? Primero, intentando estimular a la población de que no bajemos la guardia. Creo que es una situación difícil, no se lo puede mantener a la población en casa, pero sí no se puede dejar de tener los cuidados como el uso de máscara, el lavado de manos frecuente, el evitar situaciones innecesarias como fiestas. Tenemos que todavía tener una cultura y en la parte de nuestras autoridades estimular que se tiene que llegar a vacunar a la mayor cantidad de población.
John, tenemos ya algunos datos como Israel, que ya llegó a pasar más del 50% de su población vacunada, Estados Unidos, que está yendo en ese camino también, y los números vienen cayendo drásticamente. Entonces, tenemos ya una herramienta que viene a ser la vacuna. La vacuna, aparentemente, si bien todavía no tenemos datos concisos, pero la protección, probablemente tal vez no puedo decir que la eficacia puede ser que va a disminuir un poco con los diferentes tipos de cepas que pueden ir surgiendo, pero eso es una cosa normal, yo. El virus, él intenta adaptarse al medio ambiente, entonces él intenta permanecer, y con el pasar del tiempo, obviamente que las vacunas van a tener que siendo modificadas para ir atacando a las cepas que vayan surgiendo. Eso no es nuevo, eso ya sucede con el virus de la influenza. Entonces, yo creo que las medidas nosotros tenemos que continuar estimulando a nuestra población, no podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos, y tenemos que crear recursos, y no podemos quedarnos atrás con la vacunación. Creo que ese es un punto importantísimo, que ojalá la situación comience a mejorar en Bolivia en ese aspecto. Bien, doctor, le agradezco muchísimo por esa amplia frontera del Brasil con Bolivia. Es decir, todo el mundo dice, nada raro que este virus ya haya entrado a territorio nacional. Y lo único que tenemos para ir en contra de este feroz virus es lo que ya nos han acostumbrado, el barbijo y el tema del alcohol. Y alguien pregunta, ¿y las vacunas, doctor? Las vacunas, creo que las vacunas, dicen, no están hechas como para este virus. O las vacunas que se están recibiendo en el mundo ayudan, doctor. Con seguridad. Ya existen trabajos preliminares donde muestran que las vacunas tendrían una cierta eficacia. Probablemente, vea, el que pasa es que yo, para medir la eficacia de una vacuna, ¿qué es la eficacia? Es si realmente funciona. Necesito aplicarlas en un número grande de población, ¿correcto? Pero los datos preliminares indican que la eficacia puede estar un poco disminuida, tanto con la cepa brasilera como la cepa sudafricana y la cepa del Reino Unido, pero existe la protección. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, creo que, y obviamente que las vacunas van a ir siendo modificadas en base a las nuevas secuencias genómicas del virus, porque esa es la ventaja de yo conocer estas mutaciones, que yo puedo ir alterando el mensaje que la forma de que formo las vacunas. Entonces, sí creo, yo soy un convencido de que las vacunas son una herramienta que tenemos que utilizarla. Creo que hoy en día es la herramienta a llamada a ayudarnos, y tener un poco de paciencia. Claro que la eficacia probablemente puede estar un poco disminuida, pero tengo la seguridad que eso va a ir cambiando en el recorrer del tiempo. Muchísimas gracias, doctor Juan Armando Talavera, médico boliviano, internista, intensivista en el Brasil. Muchísimas gracias por este tiempo. En Fides, por favor, lo ponemos dentro de nuestra lista, por favor, de profesionales requeridos en estos temas, para que nos atienda también con tanta gentileza la próxima vez. Gracias, doctor, hasta Sao Paulo, Brasil. Buenos días. Yo les agradezco la invitación, y la verdad que ojalá que las cosas comiencen a mejorar. Un abrazo enorme y un abrazo cariñoso para toda nuestra tierra. Chao, chao. Gracias, doctor. Vamos al Aeropuerto Internacional del Alto con el tema de las noticias. Por favor, un meeting de los trabajadores de Asana en este momento. Néstor Villarroel, buenos días. ¿Usted sigue de principal representante de FEMTA Asana? Es mi primera pregunta que tengo. Y adelante describiendo este panorama, por favor. Buenos días. No, ahora ya no estamos secretario ejecutivo. Gracias, John, por la cobertura. Estoy el secretario de conflicto de la Federación Nacional de Trabajadores, y lastimosamente hemos iniciado con estos problemas y estos conflictos sobre el tema del pedido de los trabajadores de la institución de la MAE de Asana, Johnny Valderrama. Por un montón de irregularidades. En primer lugar, un desconocimiento y la vulneración de todos los derechos de los trabajadores conquistados hasta este momento. Mal manejo administrativo que hemos visto durante estos 4 meses de gestión, daño económico a la institución, incumplimiento de deberes, al grado de poner en riesgo las operaciones aéreas también, con la famosa apertura del aeropuerto de Chimoré, en donde los trabajadores hemos tomado la decisión de pedir la renuncia. Hemos presentado toda la denuncia al ministro de Obras Públicas, quien está valorando, están haciendo los informes correspondientes y esperando que se tome la decisión del cambio, ya que es un perjuicio para la institución, la administración actual.
Bien, hay cantidad de trabajadores en las puertas del aeropuerto, pero lo que nos llama la atención es otra vez en contra de la cabeza de Azana. Cada vez que hay una cabeza de Azana siempre hay problemas. Nos preguntamos, esto ya es casi común, don Néstor. Lastimosamente el problema es de que nombran o ponen ejecutivos que desconocen el quehacer aeronáutico. Lastimosamente el director actual es un ingeniero pero industrial, nada tiene que ver con el tema aeronáutico. Ha puesto directores regionales a un policía en el Alto, un policía en Trinidad puso uno de los interculturales, en Santa Cruz puso una Bartolina y en Cochabamba puso otra mujer Bartolina. Entonces el tema de la aeronáutica no es para un juego, yo creo que debe ser por personal, tiene que ser personas idóneas, capaces, que entiendan la situación aeronáutica, ya que tenemos problemas también por el tema económico, pero lastimosamente no están brindando esa seguridad y están ocurriendo hasta incidentes o accidentes en estos últimos días. Bien, muchísimas gracias, don Néstor Villaurel. Le agradecemos. Son imágenes que nos llegan desde el Aeropuerto Internacional del Alto. Mitin en las puertas de Azana. Vamos a poner un poquito de audio, por favor, al video que nos envían precisamente desde este lugar para dar cuenta de esta información. Azana de pie, nunca de rodillas. Azana de pie, nunca de rodillas. Azana de pie, nunca de rodillas. Azana de pie. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Y con esto, amigos, les agradecemos a todos ustedes haber estado con nosotros en esta nueva edición de Antes de Mediodía. Muchísimas gracias. Ya siento el olor, quiere decir dos cosas. Primero, no tengo COVID, porque estoy oliendo bien. Y segundo, que ya vienen las noticias. La hora del país en cuestión de minutos. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros y buenos días, Bolivia.